Bienvenidos a la clase virtual de lengua y literatura. El tema de la clase, el cuento. Vamos a definir lo que es el cuento. Un cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. Pero, ¿quién creó los cuentos? Todos los cuentos tienen un autor o una autora. Las características del cuento. El cuento pertenece al género narrativo. Las características son las siguientes. Suelen ser breves. Hay pocos personajes. Generalmente tenemos al protagonista y al antagonista, que son los personajes principales. Tienen una estructura definida, un inicio, un nudo y un desenlace. Está escrito en prosa. Los elementos de los cuentos. Vamos a analizarlos. El tiempo es cuando ocurre la historia. Generalmente los cuentos inician hace mucho tiempo, en el siglo pasado, había una vez, érase una vez, en aquel tiempo, etc. Continuamos con el espacio o escenario. Este es el lugar donde ocurre la historia. Puede ser en un campo, en un bosque, en un palacio, en una cueva, en un río, en el mar, en los diversos lugares donde se realiza el cuento. Los personajes son los que intervienen en la historia. Tenemos los personajes principales, que son el protagonista, que generalmente es el bueno, y al antagonista, que es el malo. También tenemos los personajes secundarios que acompañan tanto al protagonista como al antagonista. Muchos personajes de cuentos son princesas, príncipes, reinas, reyes, gigantes, magos, brujas, niños, niñas, animales fantásticos, etc. Las acciones. Las acciones son los conflictos o problemas que atraviesan los personajes en la historia. Estos son los elementos de los cuentos. Tenemos la estructura del cuento. La estructura del cuento es la siguiente. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. En el inicio se presenta los personajes y se dice dónde y cuándo va a suceder la historia. En el nudo se presenta el problema, se narran los hechos, se escriben las reacciones y sentimientos de los personajes. Y en el desenlace es la solución al problema, lo que sucede finalmente. El final siempre es feliz para el personaje principal. En este cuento del gigante y su hijo, analizamos la estructura. En el inicio, había una vez un gigante que vivía solo con su hijo Lucas. Ellos no tenían amigos, tampoco hablaban con otras personas. Solamente estaban el uno para el otro. El desarrollo. Un día
salieron a jugar al jardín, como era su costumbre, y vieron un pie saliendo de un árbol. ¿Quién está en mi casa?, dijo el gigante. Los niños traviesos del vecindario salieron de su escondite para explicar que solamente iban allí para jugar porque les gustaba mucho su patio. Pidieron disculpas esperando que no se molestasen. En un principio el gigante se sentía molesto porque entraron ahí sin permiso, pero al paso de las horas fue olvidando su enojo, sobre todo al ver a los niños jugando con su hijo. Vamos al desenlace. Después de ese día, los niños venían a diario para jugar con el gigante y su hijo, pero esta vez lo hacían con su permiso, así que nunca más estuvieron solos. Tenían unos grandes amigos con los que reír, jugar y compartir sus vivencias. Vivieron felices por siempre. Terminamos la clase de lengua y literatura.